Recordaréis cuando Víctor ha mencionado a esas personas que hablan de inteligencia artificial sin saber de inteligencia artificial. Esa persona soy yo. Y bueno, en estos breves minutos, porque no quiero que robemos mucho tiempo al debate, que yo creo que además las cuestiones éticas y jurídicas podemos ampliarlas ahí. He querido, bueno, desde luego agradecer a Rochel que me haya invitado a esta jornada. En estos minutos, mi charla la he estructurado en 3 fases. Primero voy a hablar de normativa vigente, de qué tenemos. Segundo, voy a hablar de 3 de las que considero principales problemáticas que se han trabajado en la literatura jurídica. Y por último, es obligatorio hablar de las novedades legislativas que trae y que va a traer la Comisión Europea a este ámbito regulatorio. En cuanto al primer bloque, analizar la normativa vigente, es muy importante separar 2 grandes fases dentro del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial para hacer el análisis jurídico. Tenemos, por un lado, la fase que sería de diseño y de desarrollo de los sistemas para su posterior puesta en el mercado, y después tenemos la fase de implementación, en este caso en el ámbito clínico, una vez que esos sistemas han sido comercializados o puestos en el mercado. Podría decirse que la normativa de protección de datos, incluyo aquí el Reglamento General de Protección de Datos y también nuestra Ley Orgánica 3/2018, podría decirse que esta normativa es la que afecta de forma más transversal a ambas fases, pero sí me gusta comenzar con una advertencia que, de hecho, a la que el propio Pablo ha hecho referencia anteriormente, y es que en muchas ocasiones vamos a ver que la normativa de protección de datos no va a ser aplicable a las fases de diseño y desarrollo. ¿Por qué? Porque las bases de datos que van a servir para entrenar o para testear estos sistemas pueden estar anonimizadas, y con anonimizado nos referimos a la separación entre la propia información y la identidad de la persona, es decir, seguimos teniendo información de carácter personal, pero es imposible vincularla, es irrevocable esa disociación entre la identidad y la información. En este caso, si utilizamos datos anonimizados, no va a ser aplicable la protección de datos. Por eso, trato de incidir siempre en que el instrumento normativo más relevante dentro de esta fase de diseño y desarrollo va a ser el Reglamento de Productos Sanitarios 745/2017, que es de plena aplicabilidad desde finales de mayo, 28 de mayo de este mismo año. ¿Por qué es tan relevante este reglamento? Bien, conforme a esta norma, todo sistema de inteligencia artificial que tiene un fin médico específico, y con fin médico específico define todo fin diagnóstico, de prevención, de seguimiento, de pronóstico o tratamiento, es considerado software sanitario y, por tanto, vamos a calificarlo como un producto sanitario. Es indiferente que este producto, que este sistema de inteligencia artificial vaya a ser utilizado como un sistema de apoyo al diagnóstico de los que hemos hablado, o como un sistema, digamos, plenamente automatizado en la práctica clínica. Es indiferente. Si el sistema tiene un fin médico específico, se va a tener que aplicar este reglamento de productos sanitarios. ¿Qué característica principal tiene este reglamento? Que tiene un sistema de clasificación. Los productos, en función del riesgo, son clasificados en clase 1, clase 2A, clase 2B y clase 3. Recalco que el software sanitario, los programas informáticos sanitarios, dentro de lo que podemos incluir los sistemas de inteligencia artificial, tienen con carácter general o son clasificados con carácter general como de clase 2A. Remarco esto porque hay una cierta leyenda urbana que clasifica los programas informáticos sanitarios como clase 1, y la regla 11ª del anexo 8 es bastante clara respecto de que los programas informáticos que tienen un fin médico específico tienen que ser con carácter general clasificados como clase 2A.
salvo que suponga un riesgo muy grave para la salud, la predicción que realiza, o incluso un riesgo de muerte, en cuyo caso estaríamos o bien en clase 2B o bien en clase 3. Esta clasificación determina las obligaciones jurídicas que son aplicables a cada uno de esos productos y determina también la clase de supervisión que la autoridad competente va a realizar sobre ese producto. En nuestro caso, esa autoridad competente es la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios. Bien. Esto respecto de la fase de diseño y desarrollo de los sistemas. Vamos con la fase de implementación en el ámbito clínico. Aquí sí es de aplicación general el Reglamento de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque todo tratamiento automatizado que realiza una inferencia o una predicción sobre el estado de salud de un paciente tiene que ser considerado, conforme al artículo 4 del reglamento, como elaboración de perfiles. Esto implica que sobre esa elaboración de perfiles que realiza el sistema de inteligencia artificial que predice o valora el estado de salud del paciente, se le tienen que aplicar los derechos de información que tenemos en el reglamento, se le tienen que aplicar las disposiciones relativas a la toma de decisiones automatizada y se le tienen que aplicar también, en la gran mayoría de casos, la necesidad de realizar por parte del responsable del tratamiento, normalmente la organización sanitaria que esté detrás, se tiene que realizar una evaluación de impacto de protección de datos. Pero además en el ámbito clínico es muy relevante que estos derechos de protección de datos tienen que estar ampliados por los derechos que reconoce la propia normativa sanitaria. Y me explico. Por ejemplo, los derechos de información a los que me he referido, el Reglamento de Protección de Datos, tienen que venir necesariamente ampliados por el derecho a la información asistencial que viene recogida por la Ley de Autonomía del Paciente, es decir, no hay que informar exclusivamente sobre el tratamiento automatizado de datos, sino por el contexto general en el que se da ese tratamiento clínico. Del mismo modo, la posibilidad de impugnar decisiones automatizadas que se reconoce por el reglamento tiene que incluir necesariamente el derecho a negarse de los pacientes, el derecho a negarse al tratamiento, que recoge también la Ley de Autonomía del Paciente. Esto quiere decir que por mucho que un sistema automatizado recomiende un determinado tratamiento, el paciente siempre tiene la posibilidad de negarse al tratamiento conforme a la normativa sanitaria. De este modo, tenemos que complementar los derechos de autonomía del paciente que tenemos en el ámbito clínico con los derechos del Reglamento de Protección de Datos. Bien, yo creo que con esto tenemos un panorama general de la normativa en esas dos fases de diseño y desarrollo y de implementación. Voy ahora con esas tres problemáticas que se han mencionado, las tres problemáticas que se han trabajado más en la literatura jurídica. Son, desde mi punto de vista, la opacidad algorítmica, a la que hemos hecho referencia, los sesgos y, por último, y para mí también el más importante, y me alegra que en este punto yo creo que hemos coincidido todos los ponentes, la validación. En cuanto a la opacidad, con este término normalmente hacemos referencia con opacidad o caja negra, estamos refiriéndonos a esa particularidad de especialmente los modelos de aprendizaje automático por los cuales los humanos no alcanzamos a comprender cuál es el paso correlativo que da el sistema para alcanzar un determinado resultado. Normalmente con opacidad nos referimos a esto y evidentemente esto crea problemas desde el punto de vista de la capacidad de comprensión que tiene el profesional sanitario que va a tomar la decisión final, crea problemas de comprensión por parte del paciente que recibe una determinada recomendación y a fin de cuentas crea problemas sobre la rendición de cuentas que vamos a tener a nivel normativo de esa toma de decisiones que está basado en un sistema, digamos, opaco. Pero, y esto es muy importante, no podemos perder de vista que hay otras clases de opacidad dentro del uso de sistemas algorítmicos que normalmente vienen por otras causas, normalmente causas deliberadas. ¿A qué me refiero con deliberadas? Normalmente tenemos detrás razones de secreto empresarial o comercial, tenemos detrás razones de
competencia o tenemos detrás razones de seguridad del sistema. No podemos dejar pasar por alto que muchas veces la falta de conocimiento sobre el funcionamiento global de un sistema de inteligencia artificial no solo responde a esta opacidad caja negra, sino también puede responder a otras razones que protege la normativa. Y por eso, cuando hacemos análisis normativo sobre la opacidad, tenemos que tener en cuenta qué distintos niveles hay y de qué clases son esta opacidad. En segundo lugar, los sesgos. Bien, creo que más o menos ya ha quedado claro que hablar de sesgos en inteligencia artificial en realidad es hablar de sesgos en la sociedad humana. Precisamente, ¿no? Porque el razonamiento humano está plagado de sesgos, los sistemas automatizados aprenden de esta clase de razonamiento y pueden reproducir, y este es el gran problema, pueden reproducir a gran escala esos sesgos que tenemos como humanos. A nivel normativo, los sesgos pueden derivar en dos problemas fundamentales. El primero de ellos, el más conocido, es que los sesgos deriven en resultados discriminatorios, afectando a los derechos de igualdad que tenemos reconocidos. Pero también es posible que los sesgos afecten a otros bienes jurídicos reconocidos por el ordenamiento y no necesariamente de una forma desigual entre la población. Y me refiero, por ejemplo, a que estos sesgos pueden afectar a los estándares de calidad y seguridad exigidos por el Reglamento de Productos Sanitarios al que me he referido, sin necesidad de estar siendo discriminatorio. Pero, sin embargo, el daño que está haciendo puede ser del mismo calibre. No tengo tiempo para extenderme aquí, pero hago un mínimo autobombo. Este jueves presentamos en el panel para el futuro de la ciencia y la tecnología del Parlamento Europeo, STOA, en su página web se presenta en abierto un informe sobre sesgos que he tenido la oportunidad de colaborar junto con personas de la Universidad del País Vasco y del Barcelona Supercomputing Center. La gente del Barcelona Supercomputing Center se ha ocupado de la parte técnica, mientras que yo, junto a los profesionales de la Universidad del País Vasco, hemos estado en la parte jurídica. En tercer lugar, dejando los sesgos, vamos con el que es el problema central, creo que para todos los que hemos estado aquí, y es el tema de la validación. Han comentado tanto Fernando como Víctor como Pablo que tenemos un problema, y la evidencia así lo dice, en que muy pocos de estos sistemas de inteligencia artificial tienen una validación externa o tienen una validación robusta que permita cierta fiabilidad sobre estos sistemas. Bien. A nivel normativo, yo destacaría dos problemas que tenemos con la validación. A nivel normativo tenemos primero el problema de que muchos sistemas de inteligencia artificial no están siendo calificados y clasificados conforme al Reglamento de Productos Sanitarios, es decir, teniendo un fin médico específico, muchos de estos sistemas están escapando al cumplimiento normativo. Y segundo, y quizás el que bueno, creo que son equivalentes en problemática, pero el segundo problema es que la clase de validación que tenemos dentro del Reglamento de Productos Sanitarios está pensada precisamente para productos que vayan a funcionar de forma bastante uniforme y robusta en distintos contextos clínicos. Y esto no es necesariamente cierto para sistemas de inteligencia artificial, que en función del contexto clínico en el que se aplique, pongamos centros privados de Madrid frente a centros de la sanidad pública andaluza, puede, por ejemplo, en su aplicación aparecer sesgos que modifiquen los resultados del sistema en uno y en otro contexto. Esto es un problema para la clase de validación que hay en el Reglamento de Productos Sanitarios actual. Bueno, esto yo creo que lo podemos dejar para el debate, porque hemos hablado de ese prisma de la explicabilidad y la transparencia de los sistemas, hemos hablado de los parámetros de precisión y creo que lo que debemos hacer es incidir sobre qué clase de validación vamos a aplicar y qué valor le vamos a dar a esa validación. Por último,
y ya con esto termino, en este contexto tenemos que hablar sí o sí de las novedades legislativas de la Comisión Europea. Yo no tengo ningún reparo en reconocer que incluso para quienes que nos dedicamos a la investigación jurídica tenemos que estar sobre las novedades legislativas de la Comisión que se refieren a gobernanza de datos e inteligencia artificial, no tengo ningún reparo en reconocer que esta tarea es ingente y que ni siquiera nosotros nos aclaramos de cuál es el mapa normativo general final al que quiere llegar la Comisión con la multitud de proyectos que hay sobre la mesa. Destaco dos antes del último, que me parece el más importante y que ya ha sido mencionado. Para mí es destacable el reglamento relativo a la gobernanza europea de datos, Data Governance Act, publicado el pasado 30 de mayo, que básicamente pretende el establecimiento de mecanismos de reutilización de datos que provienen de organismos públicos, va a ser muy relevante. También la propuesta de reglamento sobre el espacio europeo de datos sanitarios, que va a ser elemental para el uso secundario de datos con fines de investigación científica y, por tanto, para el diseño y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Puede ser muy relevante. Pero sin lugar a dudas, el más relevante de todos es la propuesta de reglamento conocida como, o mal conocida como Ley de Inteligencia Artificial, pero bueno, Artificial Intelligence Act. Y es muy relevante en este contexto porque esta propuesta, que no parece que en este sentido vaya a modificarse en su aprobación final, esta propuesta considera que los sistemas de inteligencia artificial que son calificados como productos sanitarios conforme al reglamento de productos sanitarios, también conforme al reglamento de productos in vitro, tienen que entrar dentro de lo que califica como sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Esto quiere decir que las obligaciones concretas que establece la todavía propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial tiene que ser aplicable, esas obligaciones concretas para los sistemas de alto riesgo va a tener que ser aplicable para todos aquellos sistemas de inteligencia artificial que son calificados como productos sanitarios por tener un fin médico específico. Y en este sentido, a mí me parece que ciertamente las obligaciones que, por ejemplo, tienen que ver con gobernanza de datos sobre el entrenamiento y validación de los sistemas, que tienen que ver con las obligaciones de transparencia entre los proveedores o desarrolladores y los usuarios, que aquí los usuarios en realidad son los centros clínicos, no pensemos en usuario final. Y también otras, como las obligaciones referidas a la supervisión humana. Exige este reglamento que los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo se diseñen y desarrollen de modo que puedan ser vigilados de manera efectiva por personas físicas con el objetivo de prevenir o reducir al mínimo los riesgos para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales. Esta clase de obligaciones van a ser aplicables para estos sistemas de inteligencia artificial calificados como productos sanitarios y creo que esta es una de las novedades más relevantes a nivel legislativo. Resumen en 30 segundos. Si nos fijamos en la normativa vigente, tenemos que separar dos fases, diseño y desarrollo de los sistemas y después la implementación en el ámbito clínico. La normativa de protección de datos es la más relevante para ambas fases, pero no podemos perder de vista el reglamento de productos sanitarios ni tampoco los derechos de autonomía del paciente en fase de implementación. Entre las problemáticas más destacadas, opacidad o cajas negras, sesgos algorítmicos y posibles resultados perjudiciales o discriminatorios y la validación. Creo que tenemos que poner en el centro la cuestión de la validación. Y, por último, no nos perdamos las novedades legislativas que va a traer la Comisión y con mucho especial ojo a este último reglamento sobre inteligencia artificial. Muchas gracias.